Aprende a conocer, amar y defender tu fe con el Padre Luis Toro. escueladebiblia.com. Ustedes verán lo que dice la Biblia, cómo está el pueblo cuando no se le predica la palabra del Señor. Y yo creo que eso es que está el mundo de hoy así. Y hace falta hombres y mujeres que prediquen la palabra del Señor, después que se tome en serio que la palabra de Dios es vida, que la palabra de Dios es salvación, que la palabra de Dios es lámpara, que la palabra de Dios es necesaria en las semillas del reino. Escuchemos cómo dice ya San Marcos 6:34. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. A ver, ¿cómo estaba la gente cuando no se le enseñaba? Como ovejas sin pastor. Y Jesús sintió compasión y comenzó a enseñarles largamente. El mundo de hoy, aquí entre nos, el mundo de hoy anda como ovejas sin pastor, necesitada de que se le predique la palabra del Señor. Y hacen falta cristianos que sean capaces de predicar como Cristo la palabra de Dios largamente. Largamente. A veces, mire hermano, a veces yo sé que siempre hay excusas, ¿no? Y dice, pero es que no podemos, sobre todo en la iglesia, nosotros nos dice que tenemos que predicar 5 minutos, 10 minutos. Y eso es verdad. Porque si no se predica la palabra del Señor, es mejor predicarlo lo más poquito que se pueda. Pero si se predica la palabra del Señor, la gente lo saborea, la gente lo gusta y la gente quiere. Si no, ustedes, ¿de dónde uno viene de tan lejos? ¿A qué vienen? Es verdad que yo soy guapo y eso, pero no es por mí. Es para escuchar la palabra del Señor. ¿Sí? Esa es la verdad. Jesús predicaba largamente porque estaban como ovejas sin pastor. Esto es necesario, que nosotros veamos la necesidad que tiene el pueblo como ovejas sin pastor, sediento de la palabra del Señor. Y para eso Jesús nos escoge a nosotros, hoy como escogió hace tiempo a unos hombres allá en Lucas capítulo 5, versículo 4 en adelante. Ustedes verán que Jesucristo un día escogió a unos hombres y adivinen por qué, cuándo fue que los escogió para una misión especial que ustedes ya la saben. La misión fue, de ahora en adelante los haré pescadores de hombres. Vamos a ver cómo fue esa situación. Porque si ustedes y yo vamos a predicar la palabra de Dios es para ser pescadores de hombres, para pescar hombres. Para pescar hombres. Vamos a ver, escuchemos. En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para escuchar la palabra de Dios. La multitud iba a escuchar la palabra de Dios. La Biblia muestra que cuando se predica la palabra de Dios, la gente acude, la gente asiste, le gusta. Siga. Y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio 2 barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón. Escuche, terminó de hablar y dijo a Simón, dale. Navega mar adentro y echen las redes. Navega mar adentro y echen las redes. Diga.
Simón le respondió, La respuesta de Simón es clara. Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada. No hemos sacado nada. ¿Sigue? Pero si tú lo dices, echaré las redes. Pero si tú lo dices, ¿en qué está creyendo Pedro? En la palabra del Señor. Si tú lo dices, observan cómo Pedro se centra en la palabra del Señor. Hemos trabajado toda la noche y no hemos logrado nada. Pero si tú lo dices, otra traducción dice, en tu palabra tiraré las redes. Si tú lo dices, observan la fe de Pedro en la palabra del Señor. ¿Y qué nos está diciendo teológicamente la Biblia? Que usted puede pasar toda una vida, como Pedro, toda una noche, tratando de pescar almas para Dios y no pesca nada. Pero en el momento en que usted se tome en serio la palabra de Dios, cuando usted crea en la palabra de Dios, entonces dice la Biblia que pasó cuando creyó en la palabra de Dios. Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. ¿Qué nos dice el Señor? Que ustedes y yo por nuestra propia cuenta no podemos pescar nada. Pero que si usted y yo creemos en su palabra, la pesca va a ser milagrosa. Y que toda la vida, sin predicar la palabra, sin creer en la palabra, va a ser una vida vacía. Pero que cuando creo en la palabra es una vida llena a plenitud. Siga. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo, aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas. No temas. De ahora en adelante serás pescador de hombres. Cuando ya Pedro aprendió a creer en la palabra de Dios, ¿en qué se convierte? En pescador de hombres. Hasta que usted no creas en la palabra del Señor, hasta que no deje que esa palabra de Dios te convenza, entre aquí, a pesar que esté en contra de tus criterios y tu forma de pensar. Señor, hemos pensado, era el pescador, tenía experiencia, hemos pescado toda la noche, sumo, resto, multiplico y divido, no me da. Sé que no voy a sacar nada, con mi experiencia no voy a sacar nada, pero si tú lo dices, yo tiraré las redes. Jesús necesita hombres y mujeres de esa clase. Y solamente los hombres y mujeres de esa clase que crean en la palabra de Dios serán pescadores de hombres. Y si no, se morirán de hambre. En vez de pescar, ¿ustedes no lo han visto? Que hay gente en la iglesia que en vez de atraer gente, alejan la gente. Ustedes no, los que no vinieron. Seguro, sí, ustedes no. Pero hay gente que en vez de pescar, alejan. En vez de sumar, restan. Y de eso está llena la iglesia. Porque todavía la palabra de Dios no ha hecho eco en su corazón, en su mente y en su corazón. Todavía no ha hecho eco. A ver si ustedes y yo nos animamos, como Pedro, a creer en la palabra del Señor. No importa lo que usted piense. No importa su experiencia. No importa su pasado, no importa el tiempo que hayas perdido. Lo importante es que de ahora en adelante tiraré las redes en nombre de Dios, creyendo en su palabra. Y así fue que comenzaron. Y ustedes vieron que ellos creyeron en la palabra y comenzaron a predicar y transformaron el mundo entero. Se convirtieron en pescadores de hombres. Pero recuerdan, ya leímos lo que ellos decían. No es correcto que abandonemos la palabra de Dios, por eso pescaban hombres.
¿Ustedes no recuerdan el día de Pentecostés? Cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, de Hechos 2. ¿Se acuerda que reciben el Espíritu Santo y en Hechos 2:13 Pedro se levanta y se lanza un primer discurso y predica la palabra del Señor con valentía? ¿Recuerdan ustedes el versículo allí, luego el versículo como el versículo 40 más o menos? Busque el versículo Hechos 2:40. Después de que Pedro se lanza el tremendo discurso, ¿qué pasa? Cuando él, lleno del Espíritu Santo, comienza a predicar la palabra de Dios, ¿los ayudantes ya lo tienen? Pedro siguió insistiendo con muchos otros discursos. Los exhortaba diciendo: aléjense de esta generación perversa y sálvense. Los que acogieron la palabra... Escuchen, otra vez. Los que acogieron la palabra... Otra vez. Los que acogieron la palabra... Entonces, ¿qué era lo que Pedro predicaba? La palabra del Señor. Los que acogieron la palabra... de Pedro se bautizaron... se bautizaron... y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Cuando se predica la palabra de Dios, se suma, no se resta. Se unieron 3,000 personas. Pedro creyó en la palabra. Pedro predicó la palabra. Al predicar la palabra, Jesús le permite que tenga la pesca milagrosa. La primer pesca, la primera predicación de Pedro es esa. ¿Y cuántos pescó? 3,000 personas. Por haber creído en la palabra y por haber predicado la palabra. Yo les confieso, hermanos, que el Señor me ha utilizado como instrumento para predicar su palabra y miles de personas a lo largo del mundo han vuelto al Señor. Unos diciendo: yo era pastor, otros: yo era evangélico, otros: yo era ateo, otros: yo era mundano, otros: yo era drogadicto, yo era alcohólico, yo era. Y la palabra de Dios ha hecho un trabajo en la mente y en el corazón, ha transformado, y muchos, o si no, dicen: Padre, desde que escuché la palabra de Dios, mi vida cambió, se transformó. El Señor va haciendo ese trabajo por un solo motivo: porque yo creo en la palabra del Señor, porque estoy seguro que esa es la semilla del reino, y por eso predico la palabra del Señor. Pero yo quisiera que ustedes se lo tomaran en serio. Y mire qué pasa cuando se predica la palabra del Señor. Marcos capítulo 1, versículo 21. Jesucristo nos da el ejemplo. Él viene y va a predicar la palabra del Señor. ¿Y qué pasa cuando se predica la palabra del Señor? Eso también va a pasar. No crea que no le va a pasar. Y por eso tenemos miedo a predicar la palabra de Dios. Porque cuando se predica la palabra de Dios, va a pasar lo que le pasó a Jesús. Para la muestra, un botón. Y si le pasó a Jesús, a usted y a mí también nos va a pasar igual. Vamos a escucharlo. Entraron en Cafarnaúm. Entraron a Cafarnaúm. Y cuando llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Y comenzó a enseñar. Comenzó a predicar el Señor. Comenzó a enseñar. Siga. Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Les enseñaba como quien tiene autoridad, con seguridad, con firmeza. Jesús conocía la palabra del Señor. Siga. Y no como los escribas. Y ahí había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu Cuando se impuro. predica la palabra del Señor, mire lo que sucede. En ese lugar había, y estamos hablando del templo. El diablo se mete hasta en los templos. Ajá. Había un hombre poseído por un espíritu. Siga. Impuro, que comenzó a gritar. Y comenzó a gritar. Cuando Jesús comenzó a predicar la palabra, el diablo comenzó a gritar. ¿Qué gritaba Satanás? ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Mire. Teológicamente la Biblia dice que para acabar con el diablo
hay que predicar la palabra. Y por eso el diablo no quiere que usted lea la Biblia. Y cuando usted se sienta a leer la Biblia, el diablo le pasa la cola suavecito para que sí. Y te... O le pasa la cola de para acá y te... Porque el diablo sabe que si usted comienza a predicar la palabra del Señor, ¿qué quiere con nosotros? Ha venido a destruirnos. Es la manera para destruir a Satanás, el padre de la mentira. Y la palabra de Dios es la verdad, es la luz que disipa las tinieblas. Cuando se predica la palabra de Dios, se destruye a Satanás. Ya le decía, es como si cayera del cielo a la velocidad de un rayo. ¿Qué golpe más duro? ¿Qué quieres con nosotros? El diablo revira, el diablo revienta. Cuando usted predica la palabra de Dios, no es la gente de afuera, es la gente de adentro. ¿Dónde estaba el hombre? Adentro en el templo. Lo mismo de la iglesia. Ahí van a explotar. Y son los que van a reventar. Y son los que lo van a criticar. Y son los que lo van a insultar. Si lo hicieron con Jesús, si eso hicieron con el leño verde, ¿qué no hará con usted que es seco? No tenga problema, no le pare lo que diga la gente. Debe saberlo, debe saber a qué se enfrenta. ¿A qué se enfrenta? San Pablo predicaba la palabra del Señor por diestra y siniestra. Y cuando predicaba la palabra de Dios, ¿cuántos golpes le dieron? Varias veces le dieron 40 menos un azote. Y lo dejaban medio muerto. Y él se levantaba y decía, gracias Señor, porque me permitió sufrir esto por el Evangelio. Ahora el Espíritu de Dios me muestra que me tengo que ir a otro lado. Aquí ya me golpearon, me voy para otro lado. Y no se ponía bravo, no se molestaba. Iba predicando la palabra del Señor. Así se convertía la gente. Así es que se convierte la gente. El consejo de San Pablo, yo hoy se lo regalo a ustedes. San Pablo le escribe a Timoteo, en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 12 en adelante. Ese consejo hoy se lo regalo. El que lo quiera agarrar, lléveselo. Es un gran tesoro. Lléveselo y cuídelo. Agárreselo. Si usted quiere ser un instrumento de Dios en su comunidad, en su parroquia, 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 12 en adelante, ustedes podrán escuchar este consejo de Pablo a Timoteo. Que nadie menosprecie Ese sí es. su juventud. Que nadie menosprecie su juventud. Aquí para los jóvenes también, aquí veo jóvenes. Que nadie menosprecie su juventud. O porque, en castellano, porque a lo mejor usted está recién llegado a la iglesia. Y hay otros que tienen 1000 años en la iglesia. Que nadie menosprecie su juventud. Dale. Por el contrario, trata de ser un modelo para los que creen. Ajá, al contrario. Trata de ser un modelo para los que creen. Ese consejo. Trata de ser un modelo para los que creen. Vamos a ver de qué manera. Dale. En la conversión. En la conversión. En la conducta. En la conducta. En el amor. En el amor. En la fe. En la fe. En la pureza de vida. En la pureza de vida. Siga. Hasta que yo llegue. Hasta que yo llegue. Y hasta que vuelva Pablo. Hasta que yo llegue. Es decir, toda la vida, porque ¿cuándo va a volver Pablo? Hasta que yo llegue. Ve, la constancia tiene que ser constante. Hasta que llegue, no una vez. Toda la vida, ¿cuándo vuelve Pablo? Bueno, hasta que yo llegue. La tarea es larga. Dale. Dedícate a la proclamación de las Escrituras. Dedícate a ¿qué? A la proclamación de las Escrituras. A la proclamación de las Escrituras. Dedícate. ¿Ve la palabra? Dedicación, constancia, perseverancia. Una y otra y otra y otra y otra y otra. Hasta que Pablo vuelva. Otra vez. Hasta que yo llegue, dedícate a la proclamación de las Escrituras, a la exhortación y a la enseñanza. Y a la enseñanza. A la exhortación y a la enseñanza. Observan
cómo el apóstol se preocupa porque nosotros prediquemos la palabra de Dios, nos dediquemos a la exhortación y a la enseñanza. Pero también por otro lado nos muestra que si no estamos dedicados todavía a eso, tenemos que dejarnos enseñar. Tenemos que dedicarnos a estudiar, dejarnos formar. Yo veo muy triste que dentro de la iglesia la gente no se deja formar. Ni tampoco busca la formación. Yo veo que, bueno, hay algunos que ya están comenzando, pero he visto gente, por ejemplo, que agarra los videos y comienza a desglosarlos. Van parando y van agarrando la cita, van estudiando la cita, van dominando el tema, y ya tiene hasta un cuadernito guardado. Me llega un protestante y ya tengo aquí como... Pero no solo eso, van estudiando. Y he visto que otros invitan a los vecinos, vamos a mi casa a tomarnos un café, y ponen una película, un video, y vamos a estudiar esto. O en las comunidades he visto que ponen un proyector en la pared, y ponen los videos. Van estudiando, se van preparando. Sé que dentro de las comunidades, en las parroquias, los sacerdotes se preocupan de darle alguna enseñanza. Pero, ay, qué pereza para formarse. Y el versículo 16. Vigila tu conducta y tu doctrina. Vigila tu conducta y tu doctrina. No te descuides. Sele. Y persevera en esta actitud. Otra vez la palabra. Y persevera Es la palabra en esta clave. actitud. Esa es la palabra clave. Y persevera en esta actitud, ¿vale? Si obras así, Si obras así, te salvarás a ti mismo te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te escuchen. y salvarás a quienes te escuchen. Dios te quiere utilizar como instrumento de salvación. Dios te quiere utilizar como utilizó a los apóstoles, a ser pescadores de hombres. Pero para eso hay que permanecer hasta que Pablo vuelva, estudiando las escrituras, saboreándolas, predicándolas, enseñando. No nos cansemos. No nos cansemos de predicar la palabra del Señor. Epa, a partir de ahora no pierda el tiempo. Comience a sembrar las semillas del reino. Para eso Dios te trajo aquí. ¿Cree que es casualidad que estés aquí? No. No es casualidad. Es que en los planes de Dios está que usted estuviera aquí, porque tienes un buen corazón, porque tienes una fe grande, porque es un hombre o una mujer que está preocupado por el mundo, lo que está pasando en el mundo, en la iglesia. ¿Qué es lo que está pasando? Y usted dice, heme aquí, Señor. Hágase en mí según tu palabra. Para eso estamos aquí. Y no podemos esperar que lo hagan otro. No podemos esperar que lo hagan otro. No es para otro, es para ti, es para mí. ¿Ah? Porque el Señor cuenta con nosotros, para eso nos trajo aquí. Y si no, ¿para qué estamos aquí? ¿Casualidad? No. Que Dios cuenta contigo. Un día contó con 12 apóstoles. Después llamó a otros 72. Y lo mandó a donde Él quería ir. Donde Él pensaba ir. Y Él pensaba ir también a estos lugares de Estados Unidos. A su parroquia. Y usted es miembro de ese grupo de los 72. Y yo soy grupo de los 12. Pero todos somos del grupo y no podemos sacarle el cuerpo.